Buenos amigos, estamos con Física Básica 2, en sus siglas Física 102. Bueno, el temario es el siguiente, ¿no? Capítulo 1, Fundamentos de Mecánica de Fluidos. Capítulo 2, Movimiento ondulatorio. Capítulo 3, Dilatación. Capítulo 4, Transferencia de calor. Capítulo 5, Primera ley. Capítulo 6, Segunda ley. Capítulo 7, Fuerza eléctrica. Capítulo 8, Campo eléctrico. Capítulo 9, Potencial eléctrico. Y por último, capítulo 10, Circuitos eléctricos. Empezamos con el capítulo 1, Fundamentos de Mecánica de Fluidos. Definición de fluido y presión. La mayor parte de la materia puede ser clasificado como sólido, líquido o gaseoso. En caso de los primeros dos suelen denominarse materia condensada, pues comparten algunas propiedades, como ser, son relativamente incompresibles y su densidad varía muy poco ante un cambio de temperatura. Aquí podemos ver ejemplos, ¿no? Un sólido y un líquido. Como así se puede decir que es una probeta, una muestra, ¿no es cierto? Entonces, al variar un poco la temperatura, no llega a cambiar su densidad. Así que llega a serles relativamente mínima. Lo mismo para los líquidos, ¿no? Se llega un poco a bajar la temperatura, a subir, no llega a cambiar de gran manera su densidad. Por otra parte, los gases son fácilmente compresibles y su densidad varía sustancialmente ante un cambio de temperatura. Por ejemplo, aquí podemos ver un cilindro que comprime unas cuantas moléculas que están en estado gaseoso y lo expande también, ¿no? Sigamos con la definición de fluidos y presión. Por otra parte, podemos clasificar a líquidos y gases bajo la denominación de fluidos. Esta palabra proviene del latín fluere, que significa mandar o deslizar. Los sólidos no comparten esta propiedad. La capacidad de fluir hace que un líquido o gas sea incapaz de soportar esfuerzos tangenciales, es decir, que se aplique una fuerza paralela a algunas de sus caras. Continuemos. Sin embargo, los fluidos solamente pueden soportar esfuerzos normales, es decir, que se aplique una fuerza perpendicular a la superficie libre. Siguiente diapositiva. Presión que soporta un fluido, ¿no? Como definición tenemos la fuerza que ejerce sobre un fluido sobre una determinada área, lo que origina una presión. Aquí tenemos la presión en fórmula, ¿no? Presión es igual a diferencial de fuerza sobre diferencial de área. Despejamos el diferencial de fuerza, tenemos la presión por el diferencial de área y eso va a ser nuestra ecuación 1. ¿La presión en qué unidad está? En pascales, sistema internacional, ¿no? Que está a su vez en newton sobre metro cuadrado. ¿Por qué la presión no está con diferencial? Es porque la presión es una magnitud física escalar. Bueno, hasta hoy día solo vamos a ver ese punto. A la siguiente vamos a ver el 1.2, variación de la presión con la profundidad.